a cambio de sentido, ¿de acuerdo? Obviamente la impedancia va a ser igual a la raíz cuadrada de R cuadrada más XL cuadrado. No sé si ustedes alguna vez han tratado de medir una bocina, la resistencia de una bocina. Ya ven que si lo han checado, atrás en la bocina dice 8 ohms o dice 4 ohms. ¿Lo han checado algunos de ustedes? ¿Lo ha visto eso? Sí, sí lo he visto, pero nunca lo he tratado de medir. Ok, pero eso lo han visto, ¿no? Ya, ya. Sí, Sí. sí, Ya es ventaja, ¿no? A ver, vamos a poner bocina. hasta dice A la ver si. potencia, ¿no? eh, sí, también dice la potencia, es correcto. Pero para que lo podamos, fíjense, le puse ahorita bocina de 8 ohms. Y aquí está, ¿no? Por ejemplo, esta dice bocina 8 ohms, 10 watts. Ajá. Bocina, bueno, se de 8 pulgadas, pero nos quedamos con esta, ¿no? Aquí dice bocina 8 ohms, 10 watts. Entonces, ¿qué quiere decir esos 8 ohms? ¿Qué quiere decir? Miren, ahí está. Si lo alcanzan no se lo alcanzan a ver porque cuando presento se hace más pequeño para ustedes, pero no se alcanzan a leer que ahí dice 8 ohms, ¿no? Ah, 8 ohms, 10 watts. Entonces, normalmente cuando ustedes si quieren, no sé si han hecho experimentos, ¿no? Con bocinas en equipos de sonido, pues lo primero que tienen que checar, fíjense que más que la potencia, porque la potencia es la potencia máxima que aguanta la bocina, ¿no? Entonces, ustedes pueden conectarle ahí un amplificador de 5 watts y no van a dañar nada. Ajá. Que lo único que va a pasar es que no van a alcanzar o no le van a exigir el máximo a la bocina. Ajá. Pasa nada. Sin embargo, si la salida del equipo de sonido dice 4 ohms, o vamos a poner, creo que dice 4, si dice salida 4 ohms y le ponen 8 ohms, pues tampoco pasa nada. El problema es cuando la bocina es de 4 ohms, que son los estándares, ¿no? Porque son 8 y 4, normalmente son los estándares. Seguramente habrá diferentes resistencias, pero esos son los estándares. Déjame ver aquí una de 7 watts, 4 pulgadas. Primera. Como esta. Te dice 4 ohms, 120 watts, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la salida de mi equipo dice 8 ohms y yo le conecto una bocina de 4 ohms, con mucho riesgo de quemar mi equipo. Ajá, porque la bocina de 4 ohms le va a demandar más corriente al amplificador del equipo y el equipo está diseñado para que conecten bocinas de 8 ohms. ¿Ah? Entonces, lo primero que tienen que hacer antes de conectar una bocina que no pertenece al equipo, ¿ah? Porque luego a algunos nos gusta hacer ahí experimentaciones, ¿no? Eh, o si alguien ha instalado equipo de sonido en los carros, ¿no? En los autos, pues tiene que checar esos detalles. Y les digo, si ustedes meten esta bocina en un equipo de 8 ohms, lo van a quemar. Bueno, ahora, esos 4 ohms, ¿cómo los miden? ¿Cómo los medirían? Supone que ustedes quieren checar si la bocina no se ha dañado, ¿no? Una de las formas tal vez pensarían en medir la resistencia, ¿no? O en medir si nos da esos 4 ohms. ¿Cómo le harían para medir esos 4 ohms? No sé si sea así, pero lo más lógico es que, bueno,
Mi conocimiento es que se midan las dos puntas, a donde van conectados al devanar. Con un ómetro, ¿no? Con un ómetro. Uno, ajá. Bueno, resulta que si ustedes hacen eso, jamás les va a dar 4 ohms. Hagan la prueba a ver si pueden, por ahí, si tienen una bocina por ahí entre sus tiliches, eh, a ver si pueden, medir, entre las terminales de la bocina la resistencia, ¿no? Con un multímetro en ohms, ¿no? Midiendo los ohms. Y van a ver que no les va a dar esos 4 ohms. De hecho, da entre 0.3 y 0.5 ohms, ¿no? Más o menos es lo que da. Entonces, se puede pensar, ¿no? Que, pues está dañada la bocina, ¿no? Pues si tiene que darme 4 y me da 0.5, pues está dañada. Grave error, grave error. No es así. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no me da por qué no me da los 4 ohms? ¿Será porque viene de la impedancia de la bocina? Correcto, porque en realidad ese dato que nos da de 4 ohms no es un dato de resistencia. Lo que es un dato de impedancia. ¿Por qué? Pues porque las bocinas convencionales tienen una bobina, ¿no? O sea, no sé si lo han visto, pero las bocinas están hechas a base de una bobina, que es la que mueve el cono. El campo magnético que se va generando en la bocina, y los cambios del campo magnético, cuando cambia el sonido, pues hace que el cono se mueva y eso pues nos va a dar un sonido, ¿no? Una variación de sonido además. Ajá. Entonces es una bobina. Por lo tanto, el dato que nos dan ahí no es de resistencia, sino es de impedancia. Ajá. Ninguna bocina van a encontrar que diga R igual a 4 ohms, ¿no? No, no. Tampoco Z, porque no se lo ponen, por alguna extraña razón no se lo ponen. O al menos yo no he visto ninguna, que le pongan Z tampoco. ¿Cómo medimos? No, ¿Cómo medimos entonces? no se puede medir. O sea, vamos, no se puede medir con un aparato convencional, ¿no? O sea, con un multímetro, con uno, no se puede. Lo que tenemos que saber es que si me da 0.5 ohms, es la resistencia, pero falta medir la reactancia inductiva. Ajá. La reactancia inductiva, bueno, pues, hay equipos especiales para medirla, pero pues ya no es algo que tengamos como que al alcance de la mano, ¿verdad? Esto se mide con un equipo para medición de bobinas. Ajá. Entonces, aquí la moraleja, pues, es de que no quieran que les vaya a dar allí los 4 ohms o los 8 ohms. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ahora, ya que tienen la impedancia, ahora sí, ese cambio de impedancia que es la oposición al paso de la corriente, pues sí, definitivamente va a hacer que la corriente disminuya, ¿no? Pero ya viéndolo, la impedancia como una resistencia total, ¿de acuerdo? Bueno, la resistencia y la reactancia inductiva. Ahora sí ya llegamos al punto en que la corriente cambia, o disminuye en este caso, ¿no? Porque, este, bueno, y fíjense que también,
aquí habría que ver, ¿no? Porque si se fijan, si el campo magnético, no, sí va a disminuir. Ok, está bien. Bueno, entonces, esa corriente, pues finalmente es la que van a detectar los circuitos electrónicos de los sensores inductivos, ¿no? Que traen la bobina y obviamente traen un circuito electrónico, este, ya interno, hablando de los sensores inductivos industriales, que pues van a detectar cuando hay un cambio de impedancia, ¿no? De corriente a la vez. Los equipos, hay equipos de corriente SEDI, que se le llama así, equipos de corriente SEDI, en las técnicas estas de ensayos no destructivos, no sé si alguna vez han escuchado hablar o a lo mejor hasta hayan manejado alguna técnica de ensayos no destructivos. No, yo no. ¿Nadie? ¿Nadie, compañeros? No, yo tampoco. Bien. Miren, las técnicas de ensayos no destructivos son técnicas pues para inspeccionar o evaluar, ¿verdad?, materiales y poder determinar sus condiciones. Por ejemplo, en la industria automotriz, ¿no? Si están fabricando una pieza para un coche, no sé, puede ser una horquilla, una barra, pues necesitan saber si su producción es correcta, ¿no? No tiene alguna grieta, alguna fisura, alguna falla, ¿no? En términos generales. Y para eso existen varias técnicas. Una de ellas es la de corriente SEDI o electromagnetismo, que también se le conoce. ¿Ah? Y, y con una bobina se supervisa la pieza. ¿Ah? Donde hay fisuras o fallas, hay un cambio justamente del campo magnético. Ya sabemos por qué, ¿no? Por este fenómeno de inducción. ¿De acuerdo? Y el equipo grafica, de hecho nos da una gráfica de cómo se comporta en esa zona el material, en la zona que estoy supervisando. ¿Ah? Y la pantalla realmente se le llama un plano de impedancia, ¿no? Ya sabemos que internamente pues estamos viendo caídas de voltaje y variaciones de corriente, pero finalmente técnicamente se le conoce como un plano de impedancia, a lo que es la gráfica, la pantalla del equipo es un plano de impedancia, porque realmente lo que está variando es la impedancia, ¿no? De la bobina. Entonces es lo que estamos viendo en la pantalla, ¿de acuerdo? Además de, obviamente, esta técnica, pues existen otras técnicas, como es la de ultrasonido. También con sondas de ultrasonido puedo yo estar supervisando los materiales, ya que el ultrasonido tiene la capacidad de poder penetrar los materiales y con esto pues puedo supervisarlos internamente. Tenemos líquidos penetrantes, tenemos partículas magnéticas, radiografía, así como la radiografía que nos hacen a nosotros, ¿no?, los cuerpos humanos. Pues también hay radiografía industrial, ¿verdad? Para piezas o materiales. Y pues esas son las más importantes. Tenemos también la de campo remoto, eh, la de, la de, la de iris, que también es ultrasonido, pero una derivada de esa. Pues son varias, ¿no? Les digo, es electromagnetismo, las típicas electromagnetismo, corriente SEDI, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, radiografía. Son como que las típicas, ¿no? Y ya de ahí pues va a haber este, algunas derivadas como emisión acústica, como la de iris que les comento, entre otras, ¿no? Y el campo remoto que también les comenté. Entonces, se le llaman ensayos no destructivos porque son técnicas que no destruyen el material, ¿verdad? Y otras técnicas mecánicas que son también para medir, por ejemplo, la misma barra que querían, o la misma horquilla que tenían del coche, la meten a una máquina universal y la tensionan hasta que truena, ¿no? Y en ese lapso, pues ven
hasta dónde aguantó, dónde está el límite elástico, dónde está el límite plástico, etcétera, ¿no? Se van graficando también esos datos y entonces vemos si realmente la pieza soporta las especificaciones de diseño, ¿de acuerdo? Pero esas son pruebas destructivas porque es una prueba mecánica donde si yo someto una horquilla a esa prueba, pues la voy a destruir, ¿no? Voy a llegar al límite de deformación y luego al límite de excedencia, que es cuando ya truena la pieza. Entonces, obviamente, en una industria, pues me interesaría saber si todas mis piezas están bien, ¿no? Si están sanas todas mis piezas. ¿Por qué? Pues porque es una calidad a la que están comprometidos, ¿no? Con su cliente. Imagínense que Chrysler